Agradecimientos especiales a la Universidad de La Guajira, a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, al programa de Psicología y al docente encargado del aula, Edgar Salcedo Valencia. Hola, mi nombre es Yoxana Herrera. Hola, mi nombre es Luis Alejandro Molano. Hola, mi nombre es Milady Fuentes. Hola, mi nombre es Cielo Sierra. Hola, mi nombre es Saray Barros. Para el siguiente video, la entrevistada quiso de forma voluntaria revelar su rostro. Contamos con un consentimiento informado y firmado que nos respalda. Buenas tardes, mi nombre es Yanira Fernández y tengo 24 años. Y cuénteme, ¿cómo va su vida? Pues bien, estoy realizándome en estos momentos como esposa, tengo ya 2 hijos, estoy embarazada. En el momento estoy sin trabajo, me encuentro con mi familia en mi casa. Bueno, y cuéntame, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? Ay, estoy bien, gracias a Dios. Yo soy de acá de Riohacha. En el día de hoy realizamos la entrevista a la sujeto Y, que por motivos de confidencialidad no vamos a revelar el nombre, pero es nacida aquí en Riohacha, La Guajira, tiene 24 años, en estos momentos se ocupa solamente para atender a su esposo y a sus hijos, tiene 2 hijos y en estos momentos se encuentra embarazada. No está trabajando, se encuentra sin empleo. Fue víctima de abuso y conflicto familiar, donde fue abusada no solamente psicológicamente, sino física por medio de su padrastro y su madre. El sujeto Y manifiesta que a la edad de 5 años, luego de la muerte de su padre, ella y su madre eran solas. Luego su madre consiguió una nueva pareja. Cuando ya conformaron un nuevo hogar, su padrastro maltrataba a su madre y la maltrataba a ella. Entonces ella manifiesta que durante los 6, 5, 7, 8, 9 y 10 años todos fueron del padrastro a la madre y hacia ella maltrato físico y psicológico. También manifiesta que a la edad de 11 años su padrastro intentó propasarse con ella se lo cuenta inmediatamente a su madre, pero ella no le cree porque el padrastro lo niega. Entonces, todo se basó en falsas acusaciones de ella, de su padrastro, y la madre proseguía a golpearla. Cuando comienza la etapa de la adolescencia, el padrastro le decía a la madre que ella tenía malas amistades y que estaba en lugares públicos mal parqueada. Luego su madre proseguía a revisarle sus partes íntimas para verificar que si lo que le estaba diciendo su esposo era cierto. A la edad de 15 años, ella manifiesta que ya cansada del maltrato físico y psicológico decide irse de su casa y es cuando tiene su primer hijo y ahí conforma su hogar hasta el día de hoy. Sujeto Y, 24 años de edad, sexo femenino, escolaridad bachiller, actualmente no tiene trabajo y su lugar de origen es Riohacha. Sujeto Y, quien desde su infancia hasta su adolescencia vivió abusos por parte de su padrastro. Experimentó sucesos de violencia y conflicto donde se vio afectada su área psicosocial, emocional y académica. A la edad de 15 años, esta decide marcharse de casa y desde entonces convive con su cónyuge y sus 3 hijos. Fue una infancia donde se crearon traumas que hasta el día de hoy mantienen secuelas. La morfogénesis es la capacidad que todo sistema viviente exhibe para la modificación como estrategia para mantenerse viable. Es un proceso de desarrollo y crecimiento. En este caso relacionamos la morfogénesis con la capacidad que tuvo la víctima de maltrato para poder crecer y superar todo lo que en un pasado había sucedido. Si bien es cierto, ella fue víctima de abuso físico, de maltrato, de violencia intrafamiliar, aún así se considera morfogénesis a la capacidad de poder crecer y superarse en ese aspecto. Si bien es cierto, ella tuvo una historia donde hubieron consecuencias
y también hubieron conductas inadaptadas, cosa que hoy en día ella no está repitiendo con los suyos, es decir, creció y pudo superar ese episodio de su vida. El límite es la línea que separa el sistema de su entorno, es decir, lo que no pertenece al sistema puede ser parte de un subsistema. Relacionamos el concepto de límite con la separación entre el sistema, es decir, la familia, con el entorno. En cuanto al entorno, podemos estar nombrando incluso algunos subsistemas como lo son la sociedad, el colegio, el barrio donde vivían. El límite hace esa separación imaginaria entre un entorno y el grupo que vive la experiencia, que en este caso es la familia. La equicausalidad se refiere a que un mismo estado inicial puede dar lugar a finales distintos. La condición inicial es el maltrato y los finales distintos al que nos habla el concepto es que el sujeto Y hoy en día no muestra conductas desadaptativas. Si en caso tal el sujeto Y procede a recibir terapia, debemos estudiar principalmente la conducta que ella tiene hoy en día, o sea, cómo se comporta ella con sus hijos. La equifinalidad se refiere a que un sistema puede alcanzar el mismo estado final a partir de condiciones iniciales diferentes. Equifinalidad con referente al caso. Bueno, la causa principal es la muerte del padre, que conduce a que la madre se consiga una nueva pareja. Y es ahí donde se desencadenan los diferentes conflictos, como la falta de comunicación de la madre hacia la niña, la falta de aceptación del padre hacia la niña, y es ahí donde se desencadenan también los maltratos. La causalidad circular describe las relaciones familiares como algo recíproco y además repetitivo. Esto conduce a una secuencia de conductas. La causalidad circular, para referirnos al caso, era el maltrato consecutivo y repetitivo que había en los elementos que hacían parte del sistema familiar. Y esto afectaba a la niña, ya que todo lo que el maltrato que se veía reflejado entre la mamá y el padrastro se iba a ver influenciado en la niña. La totalidad hace referencia a que la conducta del sistema familiar va a incluir relaciones existentes entre ellos mismos, es decir, los mismos miembros. La relación del concepto de totalidad con el caso es que como todos son un sistema, todas las conductas que tengan el sistema los van a afectar entre ellos mismos. Por ejemplo, cuando el padrastro tenía las discusiones con la mamá, eso afectaba psicológica, emocionalmente y psicosocialmente a la niña. Y asimismo los afectaba entre ellos mismos después las discusiones que tenía mamá-hija, hija-padrastro. También se veía muy afectados los subsistemas de la niña, ya que todo lo que le influía a ella en el sistema familiar también se iba a ver evidenciado, por lo menos en su vida académica, en su rendimiento académico, ya que iba a ser muy bajo. Y lo mismo cuando trataba de hacer amistades, en el barrio y en el colegio se veían afectados también por todo eso que estaba viviendo en su sistema familiar. En cada familia pues se hacen variedades de reglas con las que deben de convivir. Tenemos las reglas conocidas, que son dichas reglas que han establecido explícitamente y de manera directa y abierta. Esto quiere decir que son las reglas que son directamente dichas a cada miembro de la familia y que cada uno de ellos saben que debe de cumplirlas, que es una norma, que es algo así como una ley. Tenemos las reglas implícitas. Estas reglas constituyen funcionamientos sobreentendidos acerca de los cuales la familia no tiene necesidad de hablar de forma explícita. Estas reglas nos hacen entender que son en las que la familia pues ya saben de forma innata que están establecidas y que no tienen necesidad de recordarlas o de decir que hay que cumplir dichas reglas. También encontramos las reglas secretas, que estas reglas son las más difíciles de descubrir, ya que
nunca se verbalizan, nunca se dicen, e incluso algunos de los miembros de la familia desconocen el origen de dónde salió dicha regla. Entonces podemos concluir que las reglas secretas que hay en una familia son aquellas reglas pues que nunca se han dicho, que nunca se han verbalizado, y que son reglas que deben ir descubriendo poco a poco cada miembro de la familia. Y entendemos con esto que las reglas reglamentarias son muy necesarias, ya que ponen el orden y un control en cada familia. Para relacionar el concepto de regla de relación, nos podemos dar cuenta que en este hogar nunca hubieron reglas de relación, es decir, nunca se construyeron normas para una sana convivencia, y precisamente porque no las había, nunca se manifestaron conductas apropiadas y una sana relación entre los miembros. Podemos decir que si en un primer momento se hubiesen establecido dichas reglas por parte de las autoridades, es decir, padrastro y madre, la situación hubiese sido más controlada. La organización jerárquica se define como el grado de autoridad o influencia de uno o varios miembros de la familia en el sistema familiar. La organización jerárquica en este caso se relaciona y la podemos dividir en tres. En primer lugar tenemos el padrastro de la niña, quien era quien mantenía la casa de manera económica, era quien llevaba la provisión y este tenía un carácter fuerte y dominante frente a las demás personas, o sea, en este caso, su hijastra y su pareja, la mamá de la niña. En segundo lugar tenemos a la mamá de la niña. Esta comparte lazo consanguíneo con su hija y aparte al mismo tiempo hacía caso a ciertas órdenes que su actual pareja en aquel entonces le daba, o sea, el padrastro de la niña. Se llama homeostasis los patrones de interacción que ayudan a la familia a mantener un sentimiento de estabilidad ante las tensiones de la vida normal. La familia se adaptó al contexto. ¿De qué contexto hablamos? Hablamos de un tiempo de violencia que se vive en un lugar, o sea, en la casa, donde se ven conductas inadecuadas e inapropiadas por parte del padrastro y de la mamá, donde la niña termina siendo víctima de los abusos. Es decir, este sistema mantuvo una tendencia a la supervivencia dinámica, supervivencia en medio del maltrato psicológico, físico y verbal que había en aquel entonces. Es decir, que ese patrón de interacción que se supone que debió mantener ese sentimiento de estabilidad familiar nunca estuvo. Es por eso, como dice el compañero, que se adaptaron al contexto de violencia. La persona entrevistada, quien a su vez es la víctima, nos confirma que las hipótesis planteadas por el grupo son ciertas, ya que antes de desencadenarse una pérdida de comunicación o algún reproche o algún suceso emocional violento, antes de todo esto hubo una pérdida familiar que fue la de su padre. Podemos decir ahora que toda esta situación ha terminado tal vez en un punto neutro, teniendo en cuenta que quedaron secuelas sembradas hablando en el área emocional de la persona quien fue víctima, pero tampoco olvidemos que fue una secuencia de abusos durante mucho tiempo en los que también estuvo implicada la madre e incluso el mismo padrastro. Entonces, como resultado de esto tenemos hoy una familia funcional por parte de la víctima, ya que, por así decirlo, ella ha cambiado la historia, pero aún así hay secuelas y es algo que ella nos ha confirmado. Actualmente la víctima habla con su mamá, han estado teniendo una relación, por así decirlo, algo cercana, aún hay secuelas, aún hay recuerdos de ese suceso, pero han sabido sobrellevar su relación de madre e hija. El padrastro actualmente no convive con la madre ni con la hija y pues la hija ya ha formado su hogar por otra parte. En este análisis y en todo este estudio de caso hemos confirmado que la teoría sistémica tiene, por así decirlo, mucha influencia en las familias de hoy en día. Lo decimos por el hecho de que la teoría sistémica sostiene de que todo es en función de la familia, es decir, si algo pasa con un miembro, necesariamente va a afectar al resto de los elementos que conforman la familia, es decir, a los demás miembros. En este caso pudimos ver cómo
cómo se desencadenaba toda la conducta de violencia y era toda una secuencia, cosa que afectaba a la mamá, al padrastro y en este caso a la hija, quien era la víctima. Con este mismo análisis de caso hemos comprobado que un enfoque exacto para poder hacer valoración y diagnóstico de este caso es exactamente el enfoque sistémico, ya que este nos permite evaluar a todo un conjunto, a todo un sistema que es el afectado. Para las posibles soluciones, nosotros manejaríamos esto desde un enfoque sistémico, es decir, intervendríamos a cada uno de los miembros de la familia y así podemos conocer el caso o el suceso desde diferentes puntos de vista y con percepciones distintas. Para esto se realizarían varias sesiones donde se va a intervenir y a interactuar con cada miembro de la familia. Por último, luego de cada sesión, cuando ya se termine todo el tratamiento o toda la terapia, se tiene que brindar un resultado y un diagnóstico con compromisos y tareas que luego cada miembro de la familia en conjunto debe realizar en su casa, teniendo en cuenta que por voluntad propia iniciaron la terapia y por voluntad propia también deben completar cada compromiso y cada tarea que se les vaya asignando, ya que en casa es donde se va a poner en práctica todo lo aprendido en la terapia. Más que una entrevista fue vivir la teoría. Esto nos recuerda que debemos educarnos y formarnos dentro y fuera de un salón. Es necesario hacer trabajo de campo porque esto fomenta nuestra capacidad de intervención como futuros psicólogos. Durante la entrevista pudimos observar diferentes formas de comunicación que suceden en un sistema llamado familia. Fue una experiencia nutritiva para nuestro proceso de aprendizaje.